Bienvenidos una vez más a El Catecúmeno, su canal, mi gente. Antes de empezar, lo primero, empiece a compartir este video de una vez. Usted no sabe qué trata, pero compártalo, porque usted confía en nosotros. Confíe. Wow, suscríbase. Con ustedes hay que hablar. Suscríbase. Guíate de Dios. De su like. Y al final comente lo que usted entienda. Como el video anterior que hablamos, es Conociendo mi Biblia. Ya ustedes saben de qué se trata. Simplemente vamos a ir avanzando en la Biblia, viendo esas grandes divisiones que tiene, hablando un poco de todo lo que tratan esos libros, escuchando a Anthony metiendo la pata, pero no se preocupen porque de esto se trata. Ok. Ponme la musiquita, DJ. Ok. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, recuerden que empezamos por el principio, porque nosotros somos gente así, organizada. Loco, van 3 videos con la misma ropa. Con misma. Y en el mismo lugar debemos cambiarnos. Pero, ¿Cómo así? Pues yo me lo bañé, señores. Este se tiró un abriguito. Y él cree que ya. pero yo tengo mi segundo con este abril. Ah, verdad. Ay, mi Pero madre. Mente, discúlpenos que la vida nos trata difícil y tenemos que aprovechar los días que nos juntamos. Para la próxima prometemos un cambio de abrigo. Nada, señores, como ustedes saben, iniciamos con el Pentateuco. El que no ha visto ese video, búsquelo un poquito más hacia Cuando arriba. Blanca se lo va a dejar por aquí. Exactamente, donde hablamos de la Biblia inicia con esos 5 libros y búsquelo por allá. Hoy no estamos en eso. Luego de esos 5 libros, recuerden que estamos en el orden en el que vemos la Biblia que tenemos hoy en día, vienen lo que llaman los libros históricos. Wow, increíbles. Excelentes libros. ¿Y de qué trata la historia? De historia, viejo. Señores, aunque él lo dio relajando, no hay que profundizar más de ahí. Tratan de la historia. Ahora, sí vamos a ver la historia de quién. No es la historia de... Dígame algo, pasa un chiste ahí. No salió, no se preocupe. No es cualquier historia, sino la historia, ¿verdad?, del pueblo que conocemos, que es el protagonista, básicamente, de nuestro antiguo pacto. Y, justamente, esos libros históricos empiezan con, yo creo, tal vez uno de los más famosos de esos 12 libros, Sí. que es el libro de Josué. Mira que te mando y que te esfuerces. Y seas valiente. Josué, señores, es el precursor de todo el coaching de hoy en día. Porque fuerza dice valiente y dale para allá. O sea, la Claro. gente no lee lo demás ni nada, pero yo creo que animan a la gente a sacar los poderes Tú internos. sabes que ese versículo me sirvió mucho para cuando yo estaba en baja en el colegio. ¿Cómo así? Claro, ¿Verdad? cuando las notas rondaban los 90, 89, 87. ¿Y eso es baja? Cuando tú tienes una mamá Dile algo. maestra, cuando tú tienes una madre Ah, que es bueno, es verdad, es profesora verdad. del colegio. Yo no puedo decir nada. No, pues tú eres duro, ya me dijeron mí, todo. Para mí estaban bajitas, en verdad. ¿Tú entiendes? Entonces yo yo soy el oraba, único malo mira aquí. que te mando que te fuese y leí ese versículo y lo repetía. Y vamos arriba, caramba, vamos a estudiar, hacer la tarea y subían las notas, señores. Ahí está, Josué. Realmente no se escribió para eso, pero... ¿De qué trata Josué, patrón? Bueno, Josué básicamente habla de la transición, ¿verdad? De liderazgo de Moisés Esa sangre joven. a Josué y su entrada y su proceder hacia el camino de la tierra prometida. ¿Fue Josué uno de los sobrevivientes al andar por el desierto? No. Él se murió antes que Moisés. No, él murió en el Antes que desierto. Moisés murió. Él no lo vio. Antes que Moisés No, murió. de esa generación que salieron Sí. junto con Moisés. Que él era un muchacho cuando salió. De los Sí. que tenían más de 20 años, cuando salieron de Israel, junto con Caleb. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra. Exacto. O sea, Josué salió como Más de 20 claro, años. Lógico. Ah, pues no era tan joven No, como no, por lo no, menos no, lo pensaba yo. No, pero era un... Pero Ya era- Josué estaba en la pero- finales casi. Pero era Bueno, ya joven, duraban un chisme. pero era joven. No, pero- Para esos tiempos, ¿verdad? Fíjense, señores, que cuando se da la Él y excursión, Caleb. Sí. cuando se da la expulsión a la tierra de Canaán, que Moisés manda a los 12 espías. Espías. Esa historia está en Números. Josué estaba dentro de esos 12 espías. Sí. Y hacía apenas 2 años que habían salido de Egipto. Porque después de esa rebelión que hubo ahí, del reconocimiento de la tierra, y que 10 dijeron que la tierra, que sé yo qué, que nos van a tragar como pan, y que le parecíamos a ellos,
Después de ese reporte negativo que le dieron al pueblo, el pueblo pasó 38 años dando vueltas. O sea, y Josué O sea, no podía hacer un carajito. No podía hacer un carajito. No, ya era. Tiene razón. Incluso a Caleb en un momento dicen, pero está mi viejito. No, yo tengo fuerza todavía para seguirlo. Ese monte mío me lo dio Me lo dio Jehová. Jehová. Ese corito nace de esa parte ahí. No. Así que Josué habla básicamente de todo ese proceso del pueblo de Israel. Ahí hay un versículo interesante en Josué. Sí, que la gente yo creo que lo lee siempre de la manera... Sí, ¿Cuál es ese? Es el famoso versículo de que todo lo que pisa la planta Ah, de sus sí, pies sí, será sí, de sí, sí. ustedes. Claro. Eso tenía que ver exactamente con el lugar para donde yo iba. Ujú. O sea, porque el lugar para donde yo iba, la tierra que él iba a entregar, era una tierra que ya Jehová le había dado desde Abraham. Sí, claro. Era una No es promesa. un solar que la iglesia quiere que lo vaya a pisar en esta O un vuelta. carro que está en el dealer. Wow. Wow. Y que va, lo siento. Oh, No, pero hay choco. otro versículo también ahí que yo entiendo que a veces lo leemos de una manera muy heroica, pero tiene algo que yo no comparto mucho. La actitud de Josué cuando dice, no, pero hagan lo que ustedes quieran, que yo en mi casa serviremos a Jehová. Y ese también se lee como que si usted declara que usted y su casa, o sea, que al final el que se convierte, porque usted le dice, usted se recibió el Señor, su casa y usted se dirán a Jehová. O sea, que el que se convirtió tiene toda su familia vuelta, una etcétera, pero es una promesa para él. Y yo no estoy de acuerdo con ustedes, pero podemos ¿Con qué es seguir. una promesa para él, para la gente? No, con eso que ustedes dicen, como dije que el versículo, No, pero la que, Biblia... que es una, como que Vea su es contexto. una actitud y que mala. No, de no, Josué. pero recuerda ¿Qué le que dijo? ellos han ¿Qué le dicho dijo? eso. Hagan lo que Ey, ustedes quieran. No, él le dijo, sirvan ustedes al Dios que ustedes quieran. Ajá. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. O sea, lo que pasa es que para un líder, lo que entonces, dicen, él para es un líder. líder, tú lo que debes, señores, no vengan, porque nosotros debemos, o sea, servir al Dios Pero es que verdadero. ustedes no saben si él lo había hecho. Bueno, ellos están diciendo que tal vez, como lo ven en el versículo, no es la actitud de un líder. Porque Ustedes está pueden reflejado ahí. alimentarse ¿Qué de pasó? ahí, Pero también, ellos no están condenando. No, pero Josué, ¿qué ellos no lo pasó, están ¿qué condenando. pasó con el pueblo de Israel luego de la muerte de Josué? Sí, los resultados fueron malos. Que es lo que viene después Ahora, de eso. papá, pero que el Señor fue que quiso que fuera así para poder hacer todas esas cosas. No, Entonces, sí, Josué, es verdad. ¿me entiendes? Es Esa era por- la actitud que tenía que tener Josué. Que a usted no le guste. Pero seguimos usted puede ir para porque allá. el tema, ¿verdad? No es profundizar sobre eso. Vamos a hacer otro video de Josué nada más, ¿está bien? Exacto, vamos a ver. De un liderazgo de servicio. Ahí. Liderazgo Se lo pueden responsable. buscar también. Ponlo por ahí. Liderazgo responsable, José Lalu. José Mi líder es. Ey, Mi tu líder, patrón. Me cae bien. Segundo libro de los libros históricos. Ya entramos a Jueces. Que un paréntesis aquí. Automáticamente nosotros vemos ese nombre. Entendemos que esto es el Ministerio Público. Y no, y que al final Ahí no estaba Jenny son Vélez. exactamente, que eran Leyes y cosas. ajá, que son las leyes y Como los Levítico, tigres que dice estaban, Levítico. digamos, encargados de decir, este va para la cárcel y este se queda libre. Conjunto y te va. Profesor, ¿quién eran los jueces? Mira, los jueces eran una especie de. No una especie, eran líderes. Exactamente. Después que Moisés, evidentemente, después que Josué entrega las tierras, el liderazgo que queda son jueces que lideraban espacios de tierra, o sea, digamos, como provincias, regiones, por decirlo así, por llamarlo como nosotros lo llamamos ahora, y tenían una parte de todo, lideraban al pueblo en el aspecto realmente legal, Sí, tenían que de ver las con- leyes. con el aspecto de la aplicación de las leyes, pero también eran una especie de defensores. Por ejemplo, hubo jueces nacionales, si se quiere decir, que fueron muy famosos. Por ejemplo, Digan uno, Anthony. Un juez que fue muy famoso. Débora. Débora, Ahí estuvo Sansón también. Sansón fue un juez, el famoso Gedeón Sí, tírate tú. fue otro juez. O sea, fueron gente que Dios utilizó para cuidar al pueblo. La constante de jueces fue que mientras existía un juez que estaba vivo, el pueblo marchaba bien. Pero una vez ese pueblo perecía, El juez. ese juez moría, entonces el pueblo volvía y se descarriaba. Ujú. Era Y fue una cíclico. constante, ese sube y baja, siendo el último de los jueces entonces para pasar a otro periodo histórico del pueblo de Israel. El último juez fue Samuel. Samuel. Que ahorita vamos Que a Que Eso, hablar Samuel, de él. nombre. Samuel entonces quien duro. hace la transición a lo que se va a ver más para adelante. O sea, todavía no vamos a llegar a Samuel porque todavía la película se extiende un chin. Y un libro que le voy a decir la verdad. Yo no recuerdo una prédica de ese libro. Pero está ahí, que es el siguiente, el libro de
La, ¿Usted ha predicado de eso? la dama predica mucho. Sí, pero yo no voy a hablar de dama. No te dejaré. Es el libro de Ruth, que realmente yo creo que si hay alguien que nos está escuchando que no tiene mucho tiempo en el evangelio, en una iglesia, tal vez nunca había escuchado que en la Biblia hay un Predica libro poco. que se llama Ruth. Ruth. No, es una realidad. ¿Sabes qué le pasó a un tipo en mi iglesia? Que estábamos en un tiempo de leer la Biblia y le preguntaron, ¿tú has leído la historia de Lot? Dijo, no, porque yo ahora que voy por Génesis. Mi amor, ahí que está. Ey, eso pasa cuando uno quiere brillar y dice que te saliste y que con la tuya. Y te dan por Como atrás. no iba por 1-1. Tú sabes, Bueno, él no especificó por cuál era que le iba. yo escuché, ¿a dónde fue? Uno de estos programas no sé, de Mañanero, esto no es radio, el doctor, qué sé yo. De eso que tú Uno de oyes esos que... dijeron, de que, no, tú eres como la mujer de Abraham, que miró atrás. Por eso que yo digo, señores, si usted no sabe mucho, no hable de eso. Pero tú no sabes si en algún momento Sara miró para atrás para buscar algo. loco. La Yo estoy mujer- casi seguro que en un momento Sara miró para atrás. La mujer de Abraham que miró para atrás y se convirtió en estatua de azúcar. Ah. Señores, Ay, coño. eso es bullying al que tal vez no maneje la Lleven a Biblia un muy pastor bien. para que haga humor con ustedes si ustedes no se saben la historia bíblica. @ Randy Sedano siempre disponible. Bueno, el libro de Ruth. No, por eso usted que le iba a decir. Bueno, pues el libro de Ruth, señores, realmente, y pasa con todo el libro histórico, podemos hacer un paréntesis aquí. Debimos tener una dama aquí para hablar de eso. Aquí podemos llamar, dice que no, no mentira. Un paréntesis aquí diciendo, realmente, todos estos libros, en su gran parte, perdón, son relatos que se iban transmitiendo de boca en boca. Simplemente llega alguien que dice esto debe escribirse, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, y lo relata aquí. Ruth ya viene siendo una historia que, aunque al final de su libro menciona tal vez la parte que vemos como más importante, donde se empieza a hablar de la genealogía, que llega hasta quién, David, y luego, Donde lógicamente llega- sabemos de dónde nace todo. Ella era abuela de... Exacto, póngale el de Jesús. tatara hasta lo que usted quiera. Pero realmente también un libro que habla mucho de la fidelidad de la persona, de ese amor por la suegra, de cómo la obediencia al Señor Ya. puede traer buenos resultados. Que atención las feministas, si ustedes no quieren ofenderse, no lean el libro de Ruth, porque Ruth, el marido que consiguió, no fue que la cortejaron, no. Ella cortejó. Ella Esa es realmente... la que la abuela dice ahí, el papá de David. No. Yo ahí lo agarré por ahí. Busquen la Biblia, coño. Ahí lo agarraste desprevenido. Pero bueno, o sea, realmente no sé qué más provechoso, bueno, provechoso no, provechoso hay más cosas, sino importante de resumir el libro de Ruth No, se lo puede más sacar. yo creo que lo más importante, ¿verdad? Es que con Ruth es donde se casa con Boaz, y Boaz es el linaje donde viene David, y sabemos que el linaje de David es que viene Jesús. Así que Sí. dentro de la genealogía de Jesús, Ruth juega un papel Importante. y ahí lo vemos. Y ahí pasamos al personaje, yo creo que más importante de toda la vida. Wow. Porque Que tiene era tu que- nombre. No. Él tiene el nombre mío. Ay, ay, Ey, ay. tú ay, tienes ay, el nombre. ay, Ah, ay. eso, vamos a preguntar a mi mamá, ¿de Pero- a quién fue que no mentira? Un arroba ahí a Miguel Céspedes. ¿Pero qué? Ah, no, ese no es. Ese tigre está perdido, pero qué cosa que te iba a decir. ¿Qué? Ah, ¿Tú te acuerdas ok. de ese? Bueno, aquí venimos Codillo y espagueti. realmente al libro de Samuel, el cual ha sido inspiración para muchas madres ponerle nombre a sus hijos. Normalmente no salen como Samuel, pero muchas. como ese Samuel. Pero Sí, muchas madres. muchas, pero ¿Tú muchas. saliste como Incluso de Samuel? después de los 16 tal vez. Está en el camino. Mami cogió carpeta con conmigo, pero yo creo que ella entiende que ella me entregó al Señor, y ¿verdad? Y Amén, amén. eso ha funcionado. Un saludo para la doña, donde quiera que esté. Bueno, pero es tan importante ese nombre que uno no dio. Y hubo que hacer 2 versiones, 2 libros. Entonces, por eso, ahora que usted quería hablar de Samuel ahorita, ¿verdad? Mira, primero y segundo de Samuel, que es como se le debe decir, no primera y segunda. Es verdad, porque no son Bueno, cartas. No son cartas, Es que son tenemos libros. el tema del Nuevo Testamento. Primero y segundo de Samuel son libros interesantes porque marca el inicio del periodo de las monarquías en el pueblo de Israel. Sucede que, como dije en Jueces, y así todavía en el tiempo, bueno, quizás de Ruth,
existía ese gobierno patriarcal, por así decirlo, todavía, y los jueces manejaban parte del territorio, pero ya entonces el pueblo comenzó a pedir reyes. Ujú. Y ahí es entonces cuando con Samuel, que fue juez y profeta a la vez, Y fue un milagro también. y un milagro, sí, porque Realmente. realmente fue un gran hombre, un gran hombre de Dios. Dios entonces le dice a Samuel que que unja un rey para Israel. Ahí es que él elige en primera instancia a Saúl, Qué puntería. que fue el primer rey de Israel. Ujú. Y posterior a Saúl, entonces ya conocemos la historia, que es en el mismo primero de Samuel donde se introduce a David. El patrón. El nacimiento de David, cómo fue ungido, demás, cómo fue su llamamiento, cómo venció a Goliat. El segundo libro de Samuel sigue narrando la gran historia de David, que fue el gran rey de Israel. Ujú. El tipo que del reino sempiterno, el tipo que Jesús dijo y prometió que vendría a establecer el reinado de David, porque Dios ha dado una promesa sobre él de toda la vida. Y todo eso se narra en esos dos libros, primero y segundo de Samuel realmente. ¿Usted quería agregar algo? Con lo que No, estuvo y cuando te nervioso. mencionaba ahorita de que Samuel fue un milagro, fue como su nacimiento también. O sea, su madre Ana, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. ella no podía dar a luz. No, y Penina se curaba con ella. Eso viene de lejos, ese bullying, oíste. El bullying es Sí, desde el un día tema. uno. Oye, desde Correcto. siempre. Seguido de los dos libros de Samuel, viene el libro, o los dos libros de los reyes. 1 y 2 de Reyes. Uno, exacto, ya ahora me siento mal cuando decía primera y segunda, de toda mi vida hablando mal y tú pudiste No, es arreglarme. difícil, pero uno se adapta. Uno va cogiendo. Sí, aquí, claro, si dicen primera y segunda tampoco No lo vamos a volver condenar, ¿verdad? Es de la misma Biblia que estamos loco. hablando. Claro. Bueno, y ahí viene Reyes. Ya en Reyes, sí viene, como mencionaba en Samuel, empieza Saúl, viene luego David, pero no se quedó con ellos dos. Después de una Después Vino- cadena. vino Salomón. viene Salomón, que Sí. realmente también como que empezamos mal, después íbamos bien. Porque el pueblo de Israel como que era un sub y baja. El pueblo de Israel era una montaña rusa, yo creo. El pueblo de Israel era humano. Ujú. Sí, Ey, era... perdón, entonces, ¿oíste? Pues yo quería hacer un chiste y tú me lo dañas. O sea, Mira. él quiere decir que soy igual que nosotros. Yo lo sé, ¿y qué? Tú decías ahorita que tal vez el nombre más famoso de la Biblia era No, yo no dije el Samuel. más famoso. Yo dije el mejor. Ah, ok. El más bueno. famoso. ¿Cuál es el más famoso? Y David. para tú mí, dices. fuera de la Biblia, para los seculares, el nombre más famoso que está en la Biblia, después de Jesús, es Salomón. ¿Tú dices? Ah, ok, tú dices que la gente, tú le dices Salomón y sabe quién es. Ah, ok, Exacto. sí, claro. Por el que claro. más sabe. De el que la más sabe. sabiduría y sabiduría, demás. Sí, sí, sí. Puede ser. Incluso ya es un referente que no tiene que ver con la iglesia, el tema de Exacto. Salomón. Es verdad. Y en el libro de los reyes vemos esa división del pueblo de Israel en el reino del norte y el reino del sur, con sus respectivos reyes también. Y la parte de primera y segundo de reyes, pues narran toda esa historia. Sí, terminó Es ya ahí interes- el reino Ajá. de... Es interesante ver las diferencias que había entre reyes y reyes. Las estrategias que utilizaban, que este rey siguió a Dios, que este no. Y la que el consecuencia papá también sí, en sus y la pueblos. consecuencia. Realmente, el video pasado hablábamos de cómo con el pueblo de Israel veíamos cómo tú obedeces al Señor y te acercas al Señor y empiezas a tener buenos resultados. Tú te desvías y automáticamente... Te que- desgranas. Ajá, literal. Que realmente podemos también evaluarlo para nuestra vida, para nuestra ciudad, para nuestro país. Realmente, mientras más el mundo, y lo estamos viendo hoy en día, se aleja del Señor, porque no nos va nada más el país, el mundo, vemos lo que está pasando. Entonces, Y uniéndolo con lo que ya hemos visto, por ejemplo, porque con Moisés y con Josué sobre todo, hay una recomendación que Dios le da al pueblo. Dice, no se aparten del libro de la ley, Ujú. porque cuando se aparte, ¿verdad?, va a haber problemas. Y eso lo vemos muy claro en los libros de Reyes. correcto. Luego del libro de los reyes, los dos libros, vienen dos libros más. Ahora es de aparte que venimos. Con el primer libro de crónicas y el segundo libro de El crónicas. segundo de Crónica. Ya en estos libros de crónicas, también solamente usted lo estudia en... ¿Cómo es? ¿Dónde tú eres profesor? Escuela En bíblica. escuela bíblica, porque cuando usted le dicen que ese Anton, el hijo de Samuel, Son el hijo incómodos. de Eri, el hijo de... Y no estos nombres que nosotros conocemos,
Nombre que léelo. Al Samaraf, Jerusurú, Literal. Zorobabel, Jerobabel, Literal era así. Entonces, hijo de Amiatán. de Abiatar, sí. Abiatar. el que le conocían como el Rantindán. Y tú, ¿cómo así? Pero, y al final, ¿cuál de todito era? Bueno, realmente ya en este libro de crónicas empieza toda esa genealogía. La genealogía. Básicamente desde un inicio. Que ahí está mi segundo nombre. ¿Cuál es su Y nombre? está, segunda de Crónica 2014, pueden buscarlo ahí, cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Y estaba ahí Jaciel, ¡Uy! Y lo escribieron igual. sacerdote Jaciel. Sí. Sí, Sí, sacerdote. Jaciel. yo tengo un tipo que fue amigo mío en el instituto, que ahora es enemigo mío, que se llama Joan Jaciel. Pero yo lo escribo, Pero, nomás pero lo recibí. etiquetamos yo. Pero él sigue el catecúmeno. Y Sí, cosas. pero el enemigo de la humanidad. ¿Es verdad? Sí. Sí. Wow. O sea, una gente que te Yo no. vea y no salude a nadie, no a mí, porque a mí eso me da par de nueve, pero él tiene mucha gente que lo ve y no lo saluda. Ey, viejo, salude, no. salude. Pero nosotros sí, un Te lleva un saludo. nombre Ese dulce. es mi hermano. Un ese es mi saludo hermano. para el hermano Mi hermano. de. Su hermano, y Te así. quiero, te quiero. Él Bueno, te pero saluda a ti. él no tiene que ser perfecto. Ah, Pero bueno, te saluda a ti. No sabía esa faceta de No, pero eso es para gente que son como este. Claro Pero, que sí. Fui oye, a su esto- casa y me cocinó y todo junto con mi esposa. Ah, pues Ah, no no, porque fue. cocina bueno. Ah, No, Ah, pues eso tú has sí. comido de él. Claro, en Sin vacaciones. saludarte. En Claro, vacaciones, claro. cuando él era amigo mío. Jaciel, dale una invitadita a Randy. Por favor. Limen a Pérez. Pero oye esto, primero y segundo de Crónica tienen la interesantísima facultad de que junto con Reyes, 1 y 2 de Reyes, narran toda la historia de los reyes. O sea, porque las crónicas es el asentamiento de la Sí, historia de sí. los reyes. Ujú. Siempre ha sido así. Por ejemplo, como las crónicas de Narnia, ¿no? De la historia de aquel reino. Que de hecho, ¿cuándo van a hacer Narnia 4? Pero me gusta Narnia, a mí me gusta Narnia. Wow. No, no estaba dejando, era. No, yo no sé, pues yo me quedaba Ya esperando en las este tiempo 4. tú sabes qué es. Porque Y- ahí no pueden poner y- un LGBT que Y son 7 libros. Son 7 libros. ¿Tú sabías que deberíamos hacer un capítulo hablando de la crónica de Narnia? Podemos, podemos. Heavísimo. Sí. Pero las crónicas tenían entonces, narraban o completaban, son como un completivo del libro de 1 y 2 de Reyes. Ahí uno como que tiene el panorama completo de todos los reyes que sucedieron, tanto en el reino del sur como en el del norte. Eso es correcto. Del norte como el del sur. Ay, lo dijiste bien. después- Yo creo que sur, no, también lo dijiste Y bien como después quiera. tenemos a un miembro de... Que le mandaron un saludito en el video anterior. Exactamente. Mi hermano ese de corazón. ¿Y qué ha pasado con él? Él saluda todavía. El escriba le dicen. Él escriba. Yo creo que era ex escribas. No, Pero él no escribe importa. todavía. Ah, todavía, ¿Cuál es el todavía. siguiente libro, entonces? No, ya lo dije. O sea, un miembro fundador del catecúmeno, que seguimos esperando y le mandamos un saludo, por favor. Vuelve. Te Bueno. queremos. Te queremos, te necesitamos, hermano. Oh, le voy a mandar este corte. Mándenle este corte. Etiquétenme ahí. Etiquétenme ahí. Extras. No, el siguiente libro. Extras. Dele para Ah, allá. necesitamos. Por culpa de Eric. Por culpa de Mano Blanca. Ey. El Y de Esdras. familia. ¿De qué trata Esdras? Vamos a ver. ¿Quién fue Esdras? Oh, Es el tuyo. Es el primo Esdras tuyo. relata el regreso de la tribu judías después de estar en cautiverio en Babilonia. ¿Eso fue el reino del norte o del sur? Pero viejo, a mí. ¿Ah, Ese sí? reino, ese reino del sur. Ey, ese es un Él sabe. Yo cogí- Acuérdate que ese es oye, sobrino ¿Tú de sabes por qué quién. te pregunto a ti? Porque Yo cogí si te preguntan a mí, geografía. no Porque respondía. no, porque Ah. yo sé que él sabe. Yo cogí geografía bíblica con ¿Con Daniel quién? Ramírez en ¿Y el Daniel, templo de quién es papá Daniel? No, de Esdras Ramírez. Es que Esdras es Lo todo que pasa aquí. es que si se equivocan este, No, este no, libro, lo editamos, no, lo ayudamos. lo sacan. No, lo ayudamos, lo ayudamos. Lo sacan de la familia Moro. También Esdras relata ya la reconstrucción, o una, no sé si es la primera. La llegada, La básicamente. Y parte tiene que ver con la reconstrucción, pues. Claro. El otro lo hace mejor. Sí, es verdad, no, en el país venimos que ahora. el tipo, después que escribió sobre la llegada a la tierra de Israel otra vez, después de eso se mudó para Baní. ¿Cómo así? Sí, se hizo pastor allá. Pero ahora es pastor aquí en la capital. Ey, Pastor. ustedes nosotros yo. Ustedes nosotros. Y siempre lo vamos a tener presente. Señores, yo estoy allá Bueno. todavía. No, pero por eso mandamos los saluditos para que nos apoyen. Además, ven nuestros videos. El Y pastor si lo ven ve. nuestros videos y no te han votado, o sea que estamos bien. Está suscrito, está suscrito. ¿Es verdad? Claro. ¿Tú lo revisaste? pastor. Ah, pero él. No, yo no lo revisé, pero. Él. Bueno. Yo no sé, pero él. seguimos con este nombre también un poquito famoso tal vez, pero ya un poquito más en la iglesia. Para mí que un es valiente, un tipo de verdad, de verdad.
¿De quién estamos hablando? imitable. ¿Lo digo? Pero claro, usted es jefe. Nehemías. Nehemías 8:8, ¿te acuerdas? Nehemías 8:8. Ey, sí. Había una canción que era Un así. campamento que le dieron a eso. ¿Qué dice Nehemías 8:8? Esperen, señores, que esto es un paréntesis. Vayan hablando de Nehemías, espérate. Yo quiero saber qué dice Ay, Nehemías no, fue en el 8:8. colegio tuyo una actividad. Bueno, mío. Nehemías ha inspirado muchísimo escritos sobre liderazgo, Sí. porque es un ejemplo de un líder siervo, ¿verdad? Un líder no solamente que dirige, sino que se involucra con quienes, con las personas a quienes dirige. Y le dolía la obra de Dios, le dolía su pueblo. Su pueblo y guió la Su cultura. reconstrucción ahí del templo, ¿verdad? O lo que iba De los a- muros. de los muros. Perdón, sí, de los muros. De los muros de Israel. De los muros de Israel, que eran parte esencial para la protección de un pueblo en ese momento. Para mí es un Eso me ejemplo parece bueno. vivo de lo que es una persona diligente. Hacer su diligencia. Sí. Sí. Y utilizar su necesidad. influencia para hacer su diligencia. Sin tener necesidad. Sin necesidad aparente, porque Nehemías no había conocido ese pueblo anterior. O sea, Nehemías nace En el la exilio. cautividad. Estaba frío con el 01 del momento. Exactamente. O sea, Trabajaba trabajaba en el palacio. en el palacio Hombre de confianza. con el rey, era copero del rey. Ujú. O sea, no tenía necesidad, sin embargo, Dios lo inquietó y buscó la manera, ¿no? de que su pueblo fuera liberado y que llevara las provisiones necesarias. Me gusta mucho una expresión de él, porque cuando le dan todo lo necesario para que reconstruyan los muros, el rey también le quería dar seguridad para que fuera con él, lo acompañaran y no le quitaran las provisiones en el camino. No, le porque mandó cartas. los atracadores de siempre han estado. Y él dijo, no me dé seguridad. Porque si yo recibo la protección tuya, yo voy a llegar con la protección tuya, pues yo necesito la protección de Dios en el camino. Wow. Donde Dios de verdad. ¿Me entiendes? No hagan eso hoy. Nehemías 8:8 ya, para quitarme eso de encima. Fue en el colegio, no fue en la iglesia. Ujú. Que dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo ni Ya, sé ya por sé. qué recuerdo, pero me llegó esa cancioncita. Que yo no sé cómo la estamos aprendiendo. Edra y Stephanie me dieron Jeremías Sí, Nehemías 8:8. Nosotros, yo no recuerdo en qué momento del colegio, pero ¿Será que el Logos? el CBC. No se ve, sí. Es familia del loco casi. Sí, sí. Por último, Aceptamos patrocinio. ey, Ey, aquí educamos. por último, no menos importante, sino de estos libros históricos, está el libro de Esther. Que si usted no... El que... Déjese predica poco, es verdad. Sí. ¿Sabes lo que se dice de Esther? No. Que Esther es el libro que no menciona la palabra Dios. Sí, pero Eso de es como- Ruth se predica menos todavía. No, es verdad. Entre Esther y Ruth. Porque Ruth- la reina Esther y se agarran de ahí. El Sí, rey, es verdad, que ya es fue. verdad. Usó a una es verdad. mujer, según la Biblia, muy hermosa. Sí. ¿Y para qué Dios usó a Esther? Bueno, básicamente, Dios en ella puso la gracia de impedir que el pueblo fuera chaquichaqui. Jackie. O sea, y literal, creo que es parte también sí, por eso sí se habla más de Esther, es verdad, Anthony. Ujú. O sea, que de no era a ti, de Rubén que no se habla, pero Esther todo el mundo la conoce. Sí. No, que por Esther todo el mundo se salvó. Y ya por lo menos de ahí, aunque después se vayan a otra cosa, si la gente lo menciona en prédica o en el día a día del cristianismo. ¿Usted tiene algo de Sí. Esther? No. ¿Usted no te cae bien? Una mujer que fue valiente y fue Muy útil. Fue bastante valiente, en Sabiendo verdad, hay que el dársela. rey, cuando el rey llamaba había que ir. Claro. Y si no iba, chiquirí. Que desafió la autoridad del rey para presentar una situación que estaba por ocurrir. Y Dios puso su gracia sobre ella y no fue, ¿verdad? Ejemplo de una mujer utilizada, valiente, porque a veces quieren poner como que nada más hay historia de hombres que sacrificaron, que hicieron todo. Bueno, Esther es un ejemplo realmente en la Biblia de que una mujer... No, y que tú sabes eso. Tiene los pantalones. Cuando ella se negó a ir, el rey estaba con más reyes, con más gente ahí. Y que esa voz, eso no le convenía a él, porque por eso morían las mujeres que se negaban. Pero Porque claro. se iba a regar la voz de que el rey fue débil Ujú. y que lo iban a derrocar. Y en esos tiempos un rey no podía mancar. Por eso tú dices, bueno, ¿y por qué mataban a las mujeres? Sí, pero fue Basti que se negó. No fue ella. Ok, paremos ahí. Bueno, otra vez para terminar. La que se negó fue la mujer del rey. No fue ella. Gracias a que la mujer del rey se negó, entra ella. Exactamente, que fue la mujer, fue Basti que se negó. Aprendiendo coño. sabroso.
sabrosura. Aprendiendo. Porque uno no se puede emocionar mucho. Ah, pero yo- Hay que tirar lo que No, pero se yo no mencioné Esther en ningún momento. No, Yo dije, no, me va a yo dije decir. la situación. Y no lo voy a cortar para que ustedes vean que yo soy humilde. Yo lo que no entiendo es por qué que nosotros no tenemos 20,000 seguidores. Viejo, yo tampoco, es que no llegan al final de los Oye, videos, pero ellos van a empezar a llegar. Mi gente, esto fue todo. Esperemos que le haya gustado. Realmente no estamos estudiando los libros de la Biblia, simplemente estamos estudiando las divisiones. Luego, y si ustedes lo desean, claro, iremos profundizando un poquito más en cada uno de ellos. Pero esto sigue, Conociendo mi Biblia. Recuerden suscribirse, recuerden compartir, comentar, dar like. Puede aquí escribir cuál fue el de los 4 que puso hoy el huevo más grande. O su libro preferido con el que de se estos sienta más exacto, de estos identificado. 12, ¿cuál es lo que usted conocía, no conocía? ¿Cuál le gusta leer? ¿De dónde saca grandes prédicas, por ejemplo, cuando ustedes son pastores? Ajá. Y nada, ¿algo que decir? No, nada, todo está bien. Esto fue El Catecúmeno.